El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los ventanales del lujoso ático en la avenida Diagonal, y el silencio de la mañana se veía interrumpido únicamente por los suaves pasos de Isabela, la joven empleada de la familia Serrano, mientras llevaba el desayuno cuidadosamente preparado a los pequeños Mateo y Lucía. La mansión, con sus paredes blancas impecables y decoraciones que reflejaban riqueza y sofisticación, parecía un lugar distante de cualquier preocupación, pero detrás de esa perfección se escondían historias que pocos conocían. Isabela, con su cabello castaño perfectamente recogido y sus ojos llenos de ternura y determinación, había aprendido a navegar entre la majestuosidad de la casa y la simplicidad de su propio corazón. Cada gesto que hacía, cada sonrisa que ofrecía a los niños, revelaba una nobleza que ni los muros dorados podían contener. Mientras acomodaba cuidadosamente la taza de chocolate caliente frente a Mateo, el pequeño la miraba con ojos brillantes y un cariño que rompía cualquier barrera entre la riqueza y la humildad. Lucía, su hermana gemela, se aferraba a su delantal, disfrutando de la cercanía de alguien que, sin ser su madre biológica, comprendía el lenguaje silencioso de su corazón. Justo en ese instante, la puerta principal se abrió, y Diego Serrano, el patriarca de la familia, entró en la mansión. Su presencia imponía respeto, alto, de cabello oscuro y mirada penetrante. Cada paso que daba parecía medir la importancia de su figura en ese espacio. Sin embargo, algo en su semblante esa mañana era distinto. Sus ojos, generalmente llenos de control y autoridad, se suavizaron al observar la escena frente a él. Isabela, ajena a la llegada de su empleador, continuaba jugando con los niños, riendo y acomodando sus pequeñas ropas mientras ellos le devolvían sonrisas sinceras. Diego no pudo evitar detenerse en seco, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Lo que veía no era simplemente un acto de cuidado cotidiano, era una expresión de amor profundo, silencioso y genuino. Su corazón, acostumbrado a cifras, negocios y decisiones frías, comenzó a latir con una intensidad que hacía años no sentía. Cada risa de Mateo y cada gesto de Lucía hacia Isabela lo golpeaban con la fuerza de una revelación. La verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino en esa conexión pura entre alguien que entregaba su corazón sin esperar nada a cambio y los niños que recibían ese amor sin condiciones. Mientras se acercaba con pasos lentos, intentando no interrumpir, Diego recordó cada momento en que su trabajo lo había mantenido alejado de sus hijos, cada cumpleaños perdido, cada juego ignorado, y un sentimiento de culpa se mezcló con la admiración que sentía por Isabela. No era solo gratitud lo que lo invadía, era una comprensión de que esa mujer, con su humildad y dedicación, había llenado vacíos que él mismo no sabía cómo cubrir. Sus ojos empezaron a humedecerse sin que pudiera evitarlo, y un sollozo silencioso escapó de sus labios. Los niños lo miraron sorprendidos, mientras Isabela se giraba lentamente, encontrando al hombre que tantas veces había visto como distante, ahora vulnerable, llorando frente a ella y sus hijos. En ese instante, el aire de la mansión cambió. La rigidez de los muros dorados se suavizó, y cada rincón de la casa pareció resonar con la autenticidad del momento. Isabela, conmovida pero firme, se acercó a Diego con una mezcla de respeto y compasión, colocándole una mano en el hombro mientras Mateo y Lucía se acercaban a él, buscando consuelo. Diego, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón hablara más alto que su mente. No había miedo ni orgullo, solo una conexión genuina que lo desarmaba y lo llenaba de una paz inesperada. No era necesario decir palabras. La ternura en los gestos, la mirada honesta de Isabela y la inocencia de los niños hablaban por sí mismos. Diego comprendió que el amor, el cuidado y la dedicación silenciosa
podían transformar vidas más que cualquier fortuna. Y mientras el sol seguía ascendiendo, bañando la estancia con luz cálida, la familia Serrano, junto a Isabela, compartió un instante de verdad, emoción y humanidad que ninguno de ellos olvidaría jamás. A lo largo de la mañana, Isabela continuaba con su rutina, recogiendo los juguetes dispersos por la sala, lavando la vajilla y preparando pequeños bocados para los niños, mientras el eco de los sollozos de Diego aún resonaba en sus pensamientos. Mateo se aferraba a su pierna de manera natural, como si intuyera que esa mujer era su verdadera protectora, y Lucía jugaba con los rizos de su cabello, compartiendo risas suaves que llenaban la casa de una calidez que ni los muebles lujosos ni las obras de arte podrían generar. Diego, sentado en el sillón de la sala, observaba cada movimiento con un corazón dividido entre la admiración y la culpa. Admiración por la paciencia infinita de Isabela y culpa por los años de ausencias, decisiones y prioridades equivocadas que lo habían mantenido alejado de esos pequeños seres que ahora lo miraban con ojos llenos de confianza y amor. Isabela, al percibir la mirada del millonario, no se intimidó. Al contrario, su serenidad y firmeza natural le dieron la fuerza necesaria para sostener el momento. Con voz suave y pausada le dijo: «Ellos son felices, señor Diego. Mientras haya amor, todo lo demás encontrará su lugar». Esa frase, sencilla pero cargada de significado, golpeó al hombre con la fuerza de una revelación. Cada palabra parecía abrir un rincón de su corazón que llevaba años cerrado, y por primera vez en mucho tiempo permitió que la vulnerabilidad tomara el control, sin máscaras ni protocolos. Los niños, ajenos al peso emocional que envolvía a los adultos, continuaban mostrando gestos de cariño que parecían casi milagrosos. Mateo colocando su pequeña manita sobre la de Diego, Lucía ofreciéndole su muñeca favorita, como si comprendiera la necesidad de consuelo de aquel hombre que hasta hace un instante parecía inalcanzable. Diego, con lágrimas rodando por sus mejillas, entendió algo que ningún curso de negocios o lección de vida le había enseñado. La verdadera riqueza estaba en los corazones que tocamos, en los momentos que compartimos y en los lazos invisibles que construimos a través de la entrega desinteresada. A medida que las horas pasaban, la mansión parecía transformarse. Las paredes frías y elegantes se llenaron de calidez, y cada objeto lujoso perdió su importancia ante la fuerza del amor y la conexión humana. Diego comenzó a reflexionar sobre sus decisiones, sobre cómo la búsqueda de riqueza había eclipsado momentos esenciales con sus hijos y cómo Isabela, sin tener obligación alguna, había llenado esos vacíos con ternura, paciencia y un corazón generoso. La emoción lo invadía de tal manera que no podía contener sus sentimientos. Lloraba mientras los niños jugaban a su alrededor, y cada sollozo era una mezcla de dolor, gratitud y una revelación que cambiaría su perspectiva para siempre. Isabela, comprendiendo la magnitud del instante, se acercó y con una sonrisa suave tomó la mano de Diego y la colocó sobre el corazón de Mateo. «Sienta esto, señor Diego. Este es el verdadero valor de la vida», dijo, mientras Lucía se abrazaba a su pierna, ofreciendo un gesto de aceptación y ternura que solo los niños pueden dar sin reservas. La mirada de Diego se suavizó y una sensación de paz, desconocida hasta entonces, se instaló en su alma. Por primera vez entendió que la grandeza no reside en la cuenta bancaria, ni en los títulos de propiedad, ni en la fama o el poder. Reside en la entrega, en el cuidado y en la autenticidad de los sentimientos. La mañana avanzó y la luz del sol se filtró por los ventanales, bañando la sala con tonos cálidos que parecían abrazar a los presentes. Cada sonrisa de los niños, cada gesto de Isabela, cada lágrima contenida de Diego, construían una sinfonía de emociones que transformaba la mansión no solo en un lugar de riqueza, sino en un hogar lleno de amor y comprensión.
En ese instante, la rutina se convirtió en eternidad, y el millonario comprendió que había encontrado algo que ni su fortuna, ni sus éxitos, ni su poder podrían comprar jamás: la verdad sobre la nobleza del corazón humano y la importancia de los lazos que elegimos cuidar. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Diego comenzó a comprender la magnitud de lo que había estado perdiendo. Durante años, la mansión había sido un lugar de lujo y apariencia, pero carecía de la calidez que solo la cercanía genuina podía otorgar. Cada gesto de Isabela, cada sonrisa de Mateo y Lucía, había llenado silenciosamente esos vacíos que él mismo había ignorado por estar sumergido en su mundo de negocios y decisiones rápidas. La mañana que comenzó con un simple acto de ternura, pronto se convirtió en un espejo que reflejaba la verdad que Diego necesitaba enfrentar. El amor y la dedicación no se compran, se construyen con paciencia, entrega y compromiso genuino. Isabela, consciente del impacto que su presencia tenía, continuaba con su rutina, pero de manera sutil, permitiendo que Diego absorbiera cada detalle sin sentirse invadido. Preparaba la comida, acomodaba los juguetes y al mismo tiempo enseñaba a los niños pequeños valores de cuidado y respeto que no se aprendían en libros ni se adquirían con riqueza. Diego observaba cada acción, asimilando la lección sin palabras que estaba recibiendo. La verdadera grandeza no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno es capaz de entregar a otros. Los minutos se transformaron en horas, y el millonario comenzó a interactuar tímidamente con sus hijos, intentando comprender su mundo, su manera de ver la vida y la inocencia con la que enfrentaban cada día. Mateo, con su curiosidad innata, le mostró sus juguetes favoritos, mientras Lucía, con una dulzura que desarmaba cualquier barrera, se acercaba para compartir su afecto. Cada risa, cada gesto de cariño era una lección para Diego, quien empezaba a percibir la diferencia entre la riqueza superficial y la verdadera conexión humana. La emoción lo invadía de manera inesperada, y por primera vez en años se permitió sentir vulnerabilidad, gratitud y admiración a la vez. Isabela, percibiendo la apertura emocional de Diego, decidió dar un paso más. Se sentó frente a él, con los niños jugando cerca, y le habló con sinceridad y calidez. «Ellos necesitan tu presencia, señor Diego, más que cualquier cosa que el dinero pueda ofrecer. El amor no espera, y estos momentos no se repiten». Sus palabras eran simples, pero contenían un poder que traspasaba cualquier barrera. Diego, con lágrimas acumuladas, entendió que cada día que había pasado ausente era un día que no podría recuperar, y que ahora tenía la oportunidad de reconstruir su relación con sus hijos, guiado por la paciencia y el ejemplo de Isabela. El ambiente de la mansión comenzó a transformarse lentamente. Lo que antes era un espacio de lujo distante y frío se llenó de calidez, risas y una sensación de hogar que Diego no recordaba haber sentido jamás. Los muebles y objetos costosos perdieron relevancia ante la fuerza de los lazos humanos que comenzaban a tejerse en ese instante. Cada gesto, cada abrazo, cada risa se convirtió en un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza reside en la entrega, en la conexión sincera y en la capacidad de amar sin condiciones. Mientras la luz del sol bañaba la sala con tonos dorados, Diego tomó la mano de Mateo y la sostuvo junto a la suya, sintiendo por primera vez la verdadera responsabilidad de ser padre. Lucía, observando el gesto, corrió a abrazarlo, llenando de ternura el ambiente. Isabela, con una sonrisa suave y tranquila, permaneció a su lado, consciente de que había cumplido su misión: mostrar, con actos silenciosos y constantes, que la bondad y el cuidado genuino pueden transformar vidas. Diego, con el corazón desbordado, comprendió que la fortuna más grande que podía poseer no estaba en sus cuentas bancarias
ni en sus propiedades, sino en la oportunidad de ser presente, protector y guía para aquellos que lo amaban sin reservas. La mañana avanzó, y con ella un cambio profundo en la dinámica de la familia. Diego decidió que cada día contaría, que su presencia sería constante y significativa, y que los gestos de amor que Isabela había demostrado no serían olvidados ni subestimados. Comprendió que, más allá del dinero y el poder, lo que realmente perdura son los lazos que se cultivan con paciencia, respeto y dedicación. Los niños reían, corrían y jugaban alrededor, mientras Diego e Isabela compartían miradas de entendimiento, un pacto silencioso de colaboración, amor y protección que sellaría la transformación de esa familia para siempre. Con el paso de los días, Diego empezó a involucrarse más en la rutina diaria de sus hijos, guiado por la paciencia y los ejemplos silenciosos de Isabela. Cada mañana se despertaba con una mezcla de ansiedad y emoción. Ansiedad por enfrentarse a la verdad de su ausencia y emoción por los pequeños avances que veía en Mateo y Lucía. Los niños comenzaban a reconocer su presencia, a buscarlo para compartir juegos, risas y confidencias. Lo que antes era un hogar lleno de lujos, pero vacío de calor humano, ahora se transformaba en un espacio de vida, risas y afecto genuino. Isabela, por su parte, continuaba desempeñando su papel con discreción y cariño. No era su deber enseñar lecciones de vida, pero lo hacía con naturalidad, convirtiéndose en un pilar fundamental para la estabilidad emocional de los niños y, en consecuencia, para la transformación de Diego. La joven tenía una belleza que irradiaba calidez y confianza. Su cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros y sus ojos reflejaban la bondad y la empatía que habían conmovido al millonario desde el primer instante. Diego, cada vez más consciente de su importancia, comenzaba a entender que su riqueza más preciada no estaba en lo material, sino en el amor y cuidado que Isabela brindaba sin esperar nada a cambio. La vida cotidiana traía consigo desafíos inesperados. Diego debía enfrentarse a sus propios prejuicios y temores, miedo a no ser suficiente, temor a fracasar como padre y la constante sensación de que cada decisión podría afectar el bienestar de sus hijos. Sin embargo, cada pequeña sonrisa de Mateo y cada abrazo espontáneo de Lucía reforzaban su determinación. Los niños, sin saberlo, se convirtieron en maestros de resiliencia y paciencia, enseñándole al millonario que el amor requiere presencia, dedicación y apertura emocional. Una tarde, mientras Diego ayudaba a Lucía a colocar sus juguetes en el estante, se produjo un momento de conexión inesperado. La niña, con su inocencia natural, le dijo: «Papá, gracias por quedarte conmigo». Esas palabras atravesaron el corazón de Diego como un rayo, despertando emociones que había mantenido reprimidas durante años. La comprensión de que el tiempo perdido no podía recuperarse lo llevó a valorar cada instante con sus hijos y a fortalecer su relación con Isabela, quien observaba la escena con una mezcla de orgullo y tranquilidad. Su esfuerzo silencioso estaba dando frutos. No solo había salvado la infancia de los niños, sino que también estaba transformando la vida de Diego. A medida que los días se convertían en semanas, la dinámica de la familia se consolidaba. Los juegos, las conversaciones y las pequeñas rutinas diarias se convirtieron en rituales de unión y afecto. Diego aprendía a leer las emociones de sus hijos, a anticipar sus necesidades y a ofrecer apoyo incondicional. Isabela seguía siendo el corazón silencioso de esa transformación, guiando con tacto y afecto cada interacción. Su labor, discreta pero profunda, demostraba que la verdadera grandeza reside en la entrega desinteresada y en la capacidad de impactar vidas de manera significativa. Sin embargo, no todo era sencillo.
Diego enfrentaba momentos de frustración y culpa, recordando los años que había estado ausente y las oportunidades perdidas. La tensión interna aumentaba cada vez que se encontraba con obstáculos en la comunicación con los niños o cuando la rutina demandaba más de lo que podía ofrecer. Fue en esos instantes cuando Isabela se convirtió en su soporte emocional, ofreciéndole consejos, recordándole la importancia de la paciencia y mostrando con su ejemplo cómo la constancia y el amor genuino pueden superar cualquier dificultad. El vínculo entre Diego y los niños se profundizaba con cada día que pasaba. Mateo comenzó a confiar en su padre para resolver problemas simples, mientras Lucía encontraba consuelo en su abrazo durante momentos de miedo o tristeza. Cada risa compartida, cada pequeño logro, se transformaba en un triunfo silencioso, un paso más hacia la reconstrucción de una relación que había estado fracturada por la ausencia. Diego comprendía que ser padre no significaba solo proveer económicamente, sino estar presente en cada momento, acompañar, guiar y sobre todo amar incondicionalmente. Una mañana, mientras Diego ayudaba a Mateo a vestirse para la escuela, el niño le miró con una mezcla de admiración y cariño, diciendo: «Papá, hoy quiero que me enseñes a dibujar como tú». Esa petición simple pero cargada de emoción reflejaba el progreso de su relación y la confianza que se estaba construyendo día a día. Diego, conmovido hasta las lágrimas, sintió que cada esfuerzo, cada momento de dedicación valía más que cualquier riqueza material. La presencia de Isabela a su lado, observando con una sonrisa silenciosa, reforzaba la idea de que juntos estaban formando una familia sólida, unida por amor, respeto y cuidado mutuo. Una tarde de verano, mientras el sol bañaba con su luz dorada la elegante mansión en el corazón de Marbella, Diego enfrentó su primer verdadero desafío como padre presente. Mateo y Lucía habían descubierto un pequeño charco de agua en el jardín trasero y en su entusiasmo comenzaron a jugar despreocupadamente, ignorando el peligro de resbalarse. Diego, al verlos tambalearse, corrió rápidamente, pero no fue suficiente para evitar que Lucía cayera y se raspase la rodilla. La angustia lo invadió. Su corazón se oprimía al ver el dolor en el rostro de su hija y la culpa por no haber estado antes en su vida se convirtió en un peso insoportable. Isabela intervino con calma, recogiendo a Lucía en brazos y susurrándole palabras de consuelo, mientras Diego, tembloroso, intentaba recomponerse. El momento era intenso. La combinación de miedo, dolor y ternura creó un ambiente cargado de emoción que ninguno de los presentes olvidaría. Diego comprendió que ser un padre presente implicaba enfrentar no solo los momentos felices, sino también los inesperados desafíos y accidentes cotidianos. La reacción de Isabela, serena y firme, le mostró que la paciencia y el apoyo constante son las herramientas más poderosas para proteger y guiar a los niños. Los días siguientes trajeron pequeños conflictos que pusieron a prueba la paciencia y la resiliencia de Diego. Mateo, con su carácter curioso y a veces testarudo, comenzó a cuestionar cada orden y decisión de su padre, desafiando su autoridad y despertando en Diego sentimientos de frustración y temor a fallar. Cada discusión, aunque breve, se convertía en un aprendizaje. Diego aprendía a escuchar, a modular su voz y a comprender que la disciplina y el afecto deben coexistir para construir confianza. Isabela, con su mirada comprensiva y palabras llenas de sabiduría, lo guiaba discretamente, enseñándole a equilibrar firmeza y ternura en cada interacción con los niños. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban suavemente los ventanales de la mansión, Diego y los niños se refugiaron en la sala de estar para leer un libro. Lucía, aún con la rodilla vendada, se apoyó en su padre mientras Mateo hojeaba las páginas con entusiasmo. En ese instante, Diego sintió una conexión profunda,
un lazo que iba más allá de la sangre o del dinero. Era un vínculo construido día a día, con paciencia, amor y comprensión. Su corazón se llenó de orgullo y gratitud. Cada lágrima contenida, cada miedo enfrentado, cada esfuerzo silencioso estaba dando frutos tangibles. Pero el desafío más grande no era solo manejar accidentes o discusiones, era enfrentar su propia vulnerabilidad. Diego se dio cuenta de que, por años, había protegido su corazón del dolor y de la responsabilidad emocional, refugiándose en el éxito y en la riqueza. Ahora, frente a la inocencia y dependencia de Mateo y Lucía, debía abrirse completamente, mostrando emociones, abrazando la fragilidad y aprendiendo a sostener sin dominar. La guía de Isabela era fundamental en este proceso. Su ejemplo silencioso de empatía, disciplina afectuosa y amor constante ofrecía un modelo que Diego comenzaba a imitar y adaptar a su estilo, fortaleciendo su relación con los niños de manera natural y genuina. Una noche, después de que los niños se durmieran, Diego se sentó junto a Isabela en el balcón, observando la ciudad iluminada de Marbella, con sus calles llenas de lujo y movimiento. Susurró, con voz cargada de emoción: «Nunca imaginé que podía sentir tanta responsabilidad y a la vez tanta felicidad. Gracias por enseñarme a ser padre y a amar de verdad». Isabela, sonriendo, le respondió: «El amor se aprende en la práctica, y tú estás aprendiendo con cada gesto, cada juego y cada abrazo. No subestimes lo que ya has logrado». En ese momento, Diego comprendió que los obstáculos del pasado y los errores cometidos no definían su futuro. La verdadera riqueza no estaba en sus propiedades, coches o inversiones, sino en los lazos que estaba formando con sus hijos y en la fortaleza que encontraba junto a Isabela, quien, sin ser madre biológica, se había convertido en la guardiana de la inocencia y el bienestar de Mateo y Lucía. Cada día traía consigo una nueva oportunidad para aprender, crecer y fortalecer el amor que sostenía a esa familia inesperada, convirtiendo la mansión en un hogar lleno de vida, risas y emociones sinceras. Mientras los días pasaban en la mansión de Marbella, Diego comenzó a notar pequeños detalles que lo inquietaban y a la vez lo conmovían profundamente. Mateo y Lucía parecían tener una intuición sorprendente. En los momentos en que Diego se sentía abrumado por la responsabilidad de ser un padre presente, los niños buscaban su cercanía, apoyando sus cabecitas en su pecho o tomando su mano con confianza. Esa dependencia inocente lo llenaba de ternura, pero también lo enfrentaba con su miedo más profundo: no estar a la altura de las necesidades emocionales de sus hijos. Isabela, atenta como siempre, observaba desde la distancia y ofrecía consejos sutiles, enseñando a Diego que no todo debía resolverse con disciplina o palabras. A veces, un abrazo, una sonrisa o simplemente estar presente era suficiente para transmitir seguridad y amor. En una tarde particularmente tranquila, mientras los rayos de sol iluminaban la sala de juegos, Diego se sentó en el suelo con los niños. Mateo, con su carácter curioso y vivaz, comenzó a contarle historias inventadas, mientras Lucía reía y aplaudía con entusiasmo. Fue un momento de conexión pura, donde la riqueza material de la mansión parecía perder importancia frente a la riqueza de esos instantes compartidos. Sin embargo, no todo era armonía. Un conflicto inesperado surgió cuando Diego recibió una llamada de trabajo que exigía su atención inmediata. Los niños comenzaron a llorar, reclamando su atención, y él se sintió dividido entre sus responsabilidades como empresario y su deseo de estar completamente presente. La tensión se palpaba en el aire. Diego luchaba por equilibrar su vida profesional y su vida familiar, y el llanto de los niños se convirtió en un espejo de su propia vulnerabilidad. Isabela intervino con calma, tomando a Lucía en brazos y tranquilizando a Mateo con palabras suaves y firmes, mostrando a Diego que no estaba solo en esta tarea
y que la paciencia era un aliado poderoso. Aquella noche, mientras Diego reflexionaba sobre los desafíos del día, comprendió que su transformación no se trataba solo de ser un padre responsable, sino de convertirse en un ser humano más consciente y empático. Cada sonrisa de los niños, cada gesto de ternura de Isabela y cada pequeño logro en su relación con Mateo y Lucía le recordaban que el amor verdadero se construye con constancia, sacrificio y presencia genuina. La mansión, con toda su opulencia, era simplemente el escenario de una lección mucho más profunda. Aprender a amar sin reservas y a aceptar que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta hacia la conexión más sincera. Con el paso de los días, los lazos entre Diego, Isabela y los niños se fortalecieron. La rutina, aunque a veces caótica, se convirtió en un entramado de momentos significativos: juegos en el jardín, lecturas en la sala iluminada por la tarde, conversaciones nocturnas llenas de confianza y confesiones. Diego comenzó a notar cómo los pequeños gestos, una sonrisa, un abrazo inesperado, una mirada de complicidad, tejían una red de afecto que lo sostenía y lo inspiraba a seguir creciendo como padre y como hombre. Una tarde, mientras los tres estaban en la terraza observando el atardecer sobre Marbella, Mateo tomó la mano de Diego y le dijo con una inocencia desgarradora: «Papá, nunca me dejes solo». Lucía lo abrazó con fuerza y Diego sintió cómo una ola de emoción lo inundaba por completo. En ese instante, comprendió que cada lágrima, cada miedo y cada esfuerzo silencioso había valido la pena. La verdadera riqueza no estaba en su fortuna ni en las comodidades de la mansión, sino en esos lazos de amor, cuidado y protección que se habían formado con esfuerzo y dedicación. A medida que la historia avanzaba, Diego se enfrentaba a nuevos retos, situaciones inesperadas que requerían paciencia, decisiones difíciles y momentos en los que debía priorizar el bienestar emocional de los niños sobre cualquier otra consideración. Pero con cada desafío, su confianza crecía y su relación con Mateo y Lucía se fortalecía, cimentando un vínculo que ningún obstáculo externo podría romper. Isabela, siempre presente, seguía guiándolo con discreción, recordándole que la verdadera fuerza reside en la ternura y la empatía, y que proteger a los más vulnerables es un acto de valor silencioso pero poderoso. En cada rincón de la mansión, la historia de Diego, Isabela y los niños se entrelazaba, creando una narrativa cargada de emoción, sacrificio y amor genuino. Cada día traía consigo nuevas lecciones, nuevas oportunidades para demostrar afecto y nuevas formas de crecer juntos como familia. La mansión, que antes era solo un símbolo de riqueza, se transformó en un hogar vivo, lleno de risas, lágrimas, juegos y abrazos sinceros, donde el corazón y la humanidad se convirtieron en los verdaderos tesoros. Los días siguientes trajeron consigo momentos que parecían simples, pero que contenían una profundidad inesperada. Diego, a pesar de su agenda abrumadora, comenzó a notar pequeños patrones en el comportamiento de Mateo y Lucía, gestos que le hablaban sin palabras. Mateo, con su curiosidad insaciable, se acercaba a Diego buscando no solo diversión, sino también atención y comprensión. Lucía, más intuitiva y sensible, parecía captar los estados de ánimo de los adultos y con su inocencia reflejaba las emociones que muchas veces los mayores intentaban ocultar. Cada sonrisa, cada llanto y cada abrazo se convertían en mensajes silenciosos que enseñaban a Diego la verdadera magnitud de la responsabilidad que tenía entre manos. Una mañana, mientras Isabela preparaba el desayuno en la cocina, Diego se sentó a la mesa con los niños y observó cómo ella se movía con gracia y dedicación. Su corazón se llenó de una mezcla de admiración y gratitud. Cada acción de Isabela estaba impregnada de un cariño genuino, y aunque no era madre biológica de los pequeños, su presencia representaba estabilidad, amor
y cuidado. Diego comprendió que el vínculo que ella había creado con los niños era tan profundo como cualquier lazo sanguíneo, y que su propia relación con ellos necesitaba nutrirse de paciencia y presencia constante. El primer desafío serio apareció cuando Diego recibió noticias de un conflicto laboral que amenazaba con mantenerlo alejado de la casa por varios días. Los niños, acostumbrados a su presencia, comenzaron a mostrar ansiedad y miedo. Diego sintió un nudo en el pecho al observar cómo Lucía abrazaba a Isabela con fuerza y cómo Mateo intentaba buscar consuelo en su ausencia. Esa escena lo obligó a confrontar su propia vulnerabilidad, su miedo a fallar como padre y su temor a que su ausencia afectara emocionalmente a los pequeños. Isabela, percibiendo su angustia, le recordó con suavidad que estar presente emocionalmente, incluso a la distancia, era posible y que la confianza y el cariño que los niños habían desarrollado con él no desaparecerían. Esa misma tarde, mientras los rayos dorados del sol iluminaban la sala, Diego decidió pasar tiempo de calidad con los niños antes de cualquier otra obligación. Construyeron torres de bloques, leyeron cuentos llenos de aventuras y compartieron risas que resonaban por toda la mansión. Cada risa se convirtió en un recordatorio de la importancia de los momentos simples, de la conexión directa y sincera, y de que el amor se demuestra con presencia, atención y ternura. Diego comenzó a comprender que los grandes gestos no siempre son necesarios. A veces un abrazo, una sonrisa o un juego improvisado pueden dejar marcas imborrables en el corazón de los niños, pero la vida no permitiría que todo fuera tranquilidad. Una tarde, mientras Diego se concentraba en ayudar a Mateo con un rompecabezas complicado, Lucía comenzó a llorar desconsoladamente. Al acercarse, notó que había recibido una pequeña herida en la rodilla. La desesperación inicial lo hizo sentir impotente. El llanto de Lucía lo atravesaba como un recordatorio de su responsabilidad constante y de la fragilidad de la infancia. Isabela, actuando con rapidez, limpió la herida y calmó a la niña, enseñando a Diego que la empatía, la calma y la seguridad que transmitimos son tan importantes como cualquier acción física. Ese momento reforzó en Diego la idea de que ser padre no solo implica proteger, sino también enseñar a enfrentar y superar pequeñas adversidades con confianza y amor. El vínculo entre los tres adultos y los niños se fortalecía día tras día. Las rutinas, aunque exigentes, se convertían en oportunidades para aprender y crecer juntos. Diego comenzó a notar cómo Mateo y Lucía, a pesar de su corta edad, desarrollaban un sentido de seguridad y confianza que no dependía solo de él, sino también de Isabela, quien con su ternura y firmeza guiaba sus pequeños pasos. Esa coordinación silenciosa entre los adultos y los niños demostraba que la familia se construye con constancia, respeto y afecto, más allá de los lazos biológicos. Una noche, después de acostar a los niños y mientras la luna bañaba la terraza con su luz plateada, Diego reflexionó sobre todo lo vivido. Cada lágrima, cada risa, cada momento de tensión y cada abrazo compartido habían contribuido a una transformación interior profunda. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus propiedades ni en su fortuna, sino en la capacidad de amar, proteger y acompañar a quienes dependen de él emocionalmente. Esa revelación lo llenó de gratitud, no solo hacia Isabela y los niños, sino también hacia sí mismo, por haberse permitido aprender, equivocarse y crecer como padre y ser humano. En los días siguientes, los desafíos continuaron, pero la familia improvisada que se había formado dentro de la mansión se fortalecía con cada prueba. Diego aprendió a escuchar, a observar y a actuar con una mezcla de firmeza y ternura. Isabela seguía siendo su guía silenciosa, enseñándole que el amor genuino requiere sacrificio,
atención y dedicación constante. Los niños, con su inocencia y sensibilidad, enseñaban lecciones diarias sobre paciencia, empatía y resiliencia. Con cada amanecer, la historia de Diego, Isabella, Mateo y Lucía se enriquecía. La mansión de Marbella se transformaba en un hogar vivo, lleno de emociones reales, donde la riqueza no se medía en bienes materiales, sino en la intensidad de los lazos afectivos, en los momentos compartidos y en la capacidad de enfrentar juntos las adversidades. La lección más importante que Diego aprendía día tras día era que la verdadera grandeza reside en la dedicación silenciosa, en la paciencia infinita y en el amor que no espera recompensas, sino que simplemente se da con el corazón abierto. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa en Marbella, cuando el cielo gris parecía reflejar la tormenta que se avecinaba dentro de la mansión. Diego había salido por compromisos de negocios, dejando a Isabella a cargo de Mateo y Lucía. Lo que parecía un día normal se tornó en caos cuando un descuido momentáneo provocó que Mateo tropezara con un mueble pesado y se lastimara la muñeca. El llanto del niño resonó con fuerza y Lucía, sintiendo la tensión, comenzó a sollozar sin consuelo. Isabella, pese a su temple habitual, sintió cómo el miedo y la preocupación la invadían. La magnitud de lo que podría haber ocurrido la obligó a actuar con rapidez, conteniendo su propio temblor para tranquilizar a los pequeños. Cuando Diego regresó a la mansión, aún bajo la lluvia y con su corazón latiendo con ansiedad, encontró a Isabella sentada en el suelo, abrazando a Mateo con ternura mientras Lucía se acurrucaba a su lado. La escena lo golpeó con una fuerza inesperada. La vulnerabilidad de los niños, la dedicación silenciosa de Isabella y su propia ausencia lo hicieron sentir impotente. Por primera vez, las lágrimas no fueron de alegría ni de gratitud, sino de un reconocimiento profundo de sus errores y de la necesidad de estar presente de manera constante, no solo como proveedor, sino como padre afectivo y protector. Ese día, la relación entre Diego e Isabella cambió. Diego comprendió que la confianza y la conexión emocional con los niños no se construyen únicamente con la presencia física, sino con atención, empatía y compromiso. La fuerza silenciosa de Isabella, que hasta ese momento parecía natural y simple, se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa cuidar con amor desinteresado. Él se dio cuenta de que había subestimado la complejidad de ser padre y protector, y que la verdadera responsabilidad iba más allá de lo material. Consistía en ofrecer seguridad, comprensión y consuelo a quienes dependen emocionalmente de él. Los días posteriores estuvieron marcados por un esfuerzo consciente de Diego por recuperar el tiempo perdido. Comenzó a involucrarse activamente en cada actividad de los niños, desde juegos educativos hasta paseos por el jardín de la mansión. Aprendió a escuchar sus necesidades, a interpretar sus gestos y a anticipar momentos de tensión antes de que surgieran. Isabella, con paciencia y sabiduría, lo guiaba en este proceso, mostrando cómo la calma, la firmeza y la ternura pueden transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades de aprendizaje y fortalecimiento de los lazos familiares. Pero la prueba más dura estaba aún por llegar. Una tarde, mientras Diego intentaba enseñarle a Mateo a montar en bicicleta en la amplia terraza de la mansión, Lucía se soltó de su mano y corrió hacia la piscina, resbalando por el suelo mojado. El tiempo pareció detenerse. Diego corrió instintivamente, lanzándose hacia ella y logrando sujetarla justo a tiempo. El corazón le latía con fuerza y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con la lluvia que aún caía desde el cielo. Isabella llegó a su lado, respirando agitadamente, y juntos contuvieron a Lucía mientras el niño temblaba de miedo y Diego se enfrentaba a la cruda realidad de su propia fragilidad emocional. Ese momento de máxima tensión se convirtió en un catalizador para Diego.
comprendió que la verdadera valentía no reside solo en enfrentar desafíos externos, sino en reconocer la propia vulnerabilidad, aceptar la ayuda de quienes nos rodean y aprender a actuar con amor y presencia en cada instante. La experiencia reforzó el vínculo entre él, Isabela y los niños, convirtiendo la crisis en un punto de inflexión que definiría la dinámica de la familia a partir de entonces. La lluvia se detuvo y un rayo de sol comenzó a filtrarse entre las nubes, iluminando la terraza y los rostros húmedos de los protagonistas. En ese instante, Diego experimentó un cambio profundo. La impotencia inicial se transformó en gratitud y determinación. Comprendió que cada desafío, cada accidente y cada lágrima compartida eran oportunidades para fortalecer los lazos afectivos y enseñar a los niños que, incluso en momentos de miedo, el amor y la presencia constante son un refugio seguro. Desde aquel día, la mansión en Marbella no solo fue un lugar de lujo y riqueza material, sino un hogar lleno de emociones reales, donde cada gesto, cada palabra y cada abrazo contaban más que cualquier fortuna. Diego se comprometió a estar presente no solo en la vida de los niños, sino también en la de Isabela, reconociendo que el amor desinteresado y la dedicación silenciosa son los verdaderos pilares de cualquier familia. La chispa de esperanza surgió una mañana soleada en la terraza de la mansión, cuando Diego, todavía con el corazón palpitando por los recientes sustos, observaba a Mateo y Lucía jugar bajo la atenta mirada de Isabela. La manera en que los niños se reían mientras corrían por el jardín, ignorando los pequeños accidentes que podrían haber ocurrido, despertó en él una sensación inesperada de alivio y optimismo. No era simplemente la alegría de los niños lo que lo reconfortaba, sino la calma y seguridad que Isabela transmitía con cada gesto. Su forma de organizar los juegos, anticipar riesgos y celebrar logros, por pequeños que fueran, enseñaba a Diego que la presencia constante y el cariño genuino podían transformar la vida familiar. Isabela notó la mirada de Diego y con una sonrisa suave le dijo: «No necesitas ser perfecto para ellos, solo estar presente y escuchar». Esa frase, simple pero cargada de significado, resonó en Diego más profundamente de lo que esperaba. Comprendió que las lecciones de la vida no siempre se encuentran en la riqueza o en los lujos, sino en los actos cotidianos de amor y cuidado que muchas veces pasan desapercibidos. Desde ese instante, un cambio sutil comenzó a manifestarse en él. Empezó a prestar atención a los detalles, a anticipar necesidades y a involucrarse activamente en cada aspecto de la vida de los niños. A medida que los días avanzaban, Diego se convirtió en un observador más atento y un participante activo en las pequeñas rutinas diarias. Aprendió a interpretar las señales de Mateo cuando necesitaba consuelo antes de un berrinche y a reconocer los gestos de Lucía que indicaban alegría o preocupación. Isabela lo guiaba con paciencia, mostrando cómo la combinación de firmeza y ternura podía prevenir accidentes y fortalecer la confianza de los niños. Esta colaboración silenciosa fue transformando la relación entre Diego e Isabela, construyendo un entendimiento profundo basado en respeto, admiración y objetivos compartidos. Proteger y criar a los pequeños con amor genuino. El primer logro tangible de esta nueva dinámica se produjo durante una tarde tranquila en el jardín. Diego, que antes se sentía torpe e inseguro, ayudó a Mateo a armar un pequeño castillo de arena mientras Lucía observaba expectante. Cuando el niño le agradeció con una sonrisa amplia, Diego sintió una satisfacción profunda. No era el reconocimiento lo que lo emocionaba, sino la sensación de que estaba construyendo algo sólido en la vida de sus hijos, un vínculo basado en confianza y cuidado. Isabela, testigo de la escena, lo miró con ternura y orgullo, reconociendo el esfuerzo genuino que comenzaba a surgir en su carácter.
Pero la vida no permite que la tranquilidad dure demasiado. Una tarde, mientras los tres caminaban por el amplio patio de la mansión, Lucía tropezó con una piedra y comenzó a llorar. Diego reaccionó instintivamente, corriendo hacia ella para levantarla y abrazarla con fuerza, mientras Isabela ofrecía palabras suaves de consuelo. La combinación de miedo, alivio y amor compartido en ese instante reforzó en Diego la idea de que cada pequeño desafío era también una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos familiares. La sensación de impotencia que había experimentado días atrás se transformaba ahora en motivación para ser un padre y protector consciente, capaz de anticipar riesgos y actuar con seguridad y afecto. A partir de ese momento, Diego comenzó a tomar iniciativas más conscientes en la vida cotidiana de los niños. Preparaba desayunos, ayudaba a organizar sus juguetes y participaba activamente en sus juegos. Cada interacción, por pequeña que fuera, se convirtió en una semilla de confianza y en un recordatorio constante de que la presencia emocional era tan importante, o incluso más, que cualquier gesto material. Isabela, con su experiencia y corazón generoso, lo guiaba en cada paso, enseñándole a equilibrar autoridad con ternura, disciplina con juego y protección con libertad. El cambio en Diego no pasó desapercibido. Los niños comenzaron a mostrar mayor seguridad, riendo más libremente y buscando su atención de manera natural. Mateo dejó de sentirse inseguro al intentar nuevas actividades, mientras Lucía mostraba más alegría y curiosidad en cada exploración del jardín. Isabela, al ver la evolución de la dinámica familiar, se sintió reconfortada y validada en su papel. Aunque no era madre biológica de los niños, su influencia y dedicación silenciosa estaban moldeando un entorno seguro y lleno de amor. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas que rodeaban la mansión, Diego se sentó junto a Isabela en la terraza y con voz cargada de emoción le confesó: «Nunca imaginé que podría aprender tanto sobre amor y responsabilidad en tan poco tiempo. Gracias a ti, estoy empezando a entender lo que significa ser un verdadero padre y protector». Isabela lo miró con una mezcla de orgullo y ternura, consciente de que la chispa de esperanza que había encendido en él estaba dando frutos visibles, no solo en la conducta de los niños, sino en la transformación emocional de Diego mismo. El camino de la superación se volvió evidente en cada gesto diario de Diego. Cada mañana, al despertar en la imponente mansión de Madrid, ya no veía simplemente un hogar lleno de lujos, sino un espacio donde la responsabilidad, el amor y la atención a los pequeños definían su verdadera riqueza. Aprendió a organizar la rutina de Mateo y Lucía, a anticipar sus necesidades, a preparar juegos que estimularan su imaginación y a enseñarles valores simples pero fundamentales: la paciencia, el respeto y la gratitud. Isabela seguía siendo su guía silenciosa, observando cómo Diego se adaptaba y crecía con cada desafío. Su relación se fortalecía en la práctica cotidiana: un consejo aquí, una corrección allí, siempre con respeto y afecto, creando un ambiente donde los niños podían sentirse seguros y amados. La transformación no era inmediata ni perfecta. Diego cometía errores, se sentía inseguro en ocasiones y se frustraba ante pequeños accidentes o desobediencias. Sin embargo, cada tropiezo se convertía en una oportunidad para aprender, y cada sonrisa de los niños se transformaba en un recordatorio tangible de que estaba avanzando en su camino hacia ser un padre presente y afectuoso. Una tarde lluviosa, mientras los rayos del sol se filtraban a través de las nubes y formaban un juego de luces en el jardín, Diego enfrentó una situación inesperada. Mateo había trepado al árbol más alto del patio, ignorando las advertencias, y se negaba a bajar. Diego sintió el miedo apoderarse de él por un instante, pero respiró profundamente y recordó las enseñanzas de Isabela. Calma,
comunicación y confianza. Se acercó con pasos firmes pero tranquilos, hablando con serenidad y ofreciéndole palabras de seguridad. Poco a poco, Mateo descendió, confiando en su padre sustituto, y al llegar al suelo lo abrazó con fuerza. Ese momento se convirtió en un hito emocional. Diego comprendió que la paciencia y la confianza generaban vínculos más sólidos que cualquier castigo o reprimenda. Cada pequeño logro diario se sumaba a la transformación interior de Diego. Preparar el desayuno, ayudar a Lucía a vestirse, leerles cuentos antes de dormir. Todas estas acciones, aparentemente simples, comenzaron a reforzar en él un sentido profundo de propósito y orgullo. La gratitud que sentía por Isabella se mezclaba con un amor genuino hacia los niños, y esa mezcla de emociones lo impulsaba a esforzarse cada día más. No era un camino fácil, y muchas veces el cansancio físico y emocional lo tentaba a rendirse. Pero la sonrisa de Mateo al mostrarle un dibujo o la risa contagiosa de Lucía al jugar con bloques le recordaban que cada esfuerzo valía la pena. Incluso los momentos de conflicto se convirtieron en lecciones. Un día, Diego y los niños tuvieron un malentendido durante un juego, y la frustración llevó a que Mateo llorara desconsolado. Diego, aunque inicialmente desconcertado, recordó la importancia de la empatía y la comunicación. Se arrodilló frente a él, lo escuchó atentamente y le explicó con palabras simples lo que había sucedido, enseñándole a expresar sus emociones sin miedo ni rabia. Esa experiencia fortaleció no solo la relación entre padre e hijo, sino también la confianza de Diego en sus propias capacidades como cuidador y protector. Isabella observaba estos avances con satisfacción. Su papel de guía y soporte se manifestaba ahora en la autonomía de Diego. Ya no necesitaba corrección constante ni indicaciones para actuar. Había aprendido a interpretar las señales de los niños, a anticipar riesgos y a responder con amor y firmeza. La dinámica familiar comenzaba a fluir de manera natural, donde cada miembro aportaba lo mejor de sí, y el hogar se transformaba en un espacio seguro, cálido y lleno de afecto. La superación de Diego también se reflejaba en su vida personal. Sentía una mayor claridad sobre sus prioridades, comprendiendo que la riqueza material, aunque impresionante, no reemplazaba la importancia de los lazos afectivos y la responsabilidad emocional. La combinación de amor, paciencia y compromiso diario se convirtió en su verdadera fortuna. Cada noche, al contemplar a Mateo y Lucía dormir plácidamente, sentía un orgullo silencioso y una satisfacción que ningún logro financiero podría igualar. La evolución no pasó inadvertida para quienes visitaban la mansión. Amigos y familiares notaban un cambio en Diego, en su mirada más calmada, en su tono de voz más seguro, en la forma en que interactuaba con los niños y con Isabella. El respeto y la admiración que generaba eran producto de su esfuerzo constante, de su disposición a aprender de cada situación y de su capacidad de transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento. A medida que los días pasaban, Diego comprendió que el verdadero camino de la superación no se mide por grandes gestos heroicos, sino por la constancia en los detalles cotidianos, en la dedicación silenciosa y en la empatía genuina hacia aquellos que dependen de nosotros. La transformación interior que experimentaba se reflejaba en la felicidad de los niños, en la confianza mutua y en la armonía que comenzaba a reinar en la familia.